Muy buenos días, chicos, esperemos estén bien, papitos, esperemos que también ustedes estén bien. Vamos a iniciar nuestra catequesis. Antes que nada vamos a hacer una pequeña oración y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Ilumínanos, danos sabiduría, danos entendimiento para que podamos comprender estos mensajes y que seas tú, Señor, el que hable en nuestra boca, el que llene a los corazones de nuestros niños. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Vamos a escuchar la experiencia humana, que se trata de una revolución que hubo en 1926, terminó en 1929, que fue una persecución religiosa y que a todos los cristianos los persiguieron por defender la fe, en tiempos del gobierno de Plutarco Elías Calles, en los cuales nadie tiene el derecho de quitarnos, quebrantar nuestra fe. Les voy a leer rápidamente un relato de nuestro personaje en la experiencia humana, testimonio de José Sánchez del Río, un chico de 14 años, que dice: como reacción, muchos cristianos defendieron este derecho con las armas, a los que se le llamó Revolución Cristera. Hubo muchos hombres y mujeres que, sin tomar las armas y por solo el hecho de renunciar a su fe y amar a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, fueron asesinados convirtiéndose en mártires de Cristo. Entre ellos se encuentra un adolescente de 14 años de edad llamado José Sánchez del Río. Nació el 28 de marzo de 1913, era de Salguayo, Michoacán. ¿Cómo era José Sánchez? Era un niño como todos, les gustaba jugar trompo y a las canicas, también le gustaba ir a la iglesia, al catecismo y a misa. En las noches rezaba el rosario con su familia y siempre ayudaba a sus papás en los quehaceres. El testimonio del martirio de Anacleto González, otro cristiano de Tepatitlán, Jalisco, afianzó en José en su anhelo de dar su vida por defender la fe que le habían inculcado sus padres. A partir de ese momento su resolución fue firme y con más insistencia se propuso solicitar su admisión en las filas cristeras. Al verlo tan resuelto, su madre se oponía a sus intentos porque lo veía todavía muy pequeño, pero José le respondió con gran sencillez: mamá, nunca como ahora es tan fácil ganarnos el cielo. José insistió mucho en ser aceptado para unirse en las fuerzas cristeras del general Prudencio Mendoza, enclavados en el pueblo de Cotija, Michoacán. Lo aceptaron, pero él no tomó las armas y ayudaba en lo que podía. Un día fue tomado preso junto con otro amigo. Desde la cárcel escribió a su mamá diciéndole: mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate este día. Creo que voy a morir, pero nada importa. Mamá, resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero muy contento porque muero en la raya de nuestro Señor. No te apures por mi muerte, que es lo que te mortifica. Antes, diles a mis otros hermanos que sigan el ejemplo del más chico y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi Padre. Salúdame a todos por última vez y tú recibe por el último el corazón de tu hijo que tanto te quiere y antes de morir deseaba verte. José Sánchez del Río. Esa primera noche de prisión en la parroquia, José contempló con gran pena y honda tristeza el estado lamentable en que se encontraba el templo en poder del gobierno. Ahí se verificaba todo tipo de desórdenes y libertinajes de la soldadesca. Además servía de albergue al caballo del diputado Picasso, padrino de bautizo de José, y el presbiterio era el corral de sus finos gallos de pelea que tenían amarrados al manifestador. Ya entrada la noche, José logró desatarse las ligaduras de los brazos y se dedicó a matar los gallos de su padrino. Además, con un golpe certero, cegó al caballo. Al terminar la faena, se recostó en un rincón del templo y se durmió. Al día siguiente, miércoles 8 de febrero, al enterarse Picasso de la matanza de sus gallos, se presentó iracundo en el templo y enfrentándose a José le preguntó si sabía lo que había hecho.
A lo que José respondió con aplomo: la casa de Dios es para venir a orar, no para refugio de animales. Picasso con rabia lo amenazó y José le respondió: estoy dispuesto a todo, fusílame para que yo esté luego delante de nuestro Señor. El viernes 10 de febrero por fin llegó la hora del martirio. Cerca de las 11 de la noche le cortaron la piel de las plantas de los pies y lo obligaron a caminar por el pueblo rumbo al cementerio. Él lloraba y gemía de dolor, pero no cedía. De vez en cuando se detenían y le decían: si gritas, muera Cristo Rey, te perdonamos la vida. Di: muera Cristo Rey. Pero él respondía: viva Cristo Rey. Ya en el cementerio, antes de dispararle sobre él, le pidieron por última vez si quería renegar de su fe. No lo hizo y lo mataron ahí mismo. Murió gritando como muchos otros mártires: viva Cristo Rey. Fue asesinado el 10 de febrero del año de 1928 por el simple hecho de no haber rechazado a la iglesia y lo reconoció su fe y su amor a Cristo, beatificándolo el 20 de noviembre de 2005. Qué hermosa narración que nos deja José Sánchez del Río. ¿Qué pasó en los tiempos de José Sánchez del Río? Pues hubo una guerra cristera, se nombraba así. ¿Por qué encarcelaron y torturaron a José Sánchez del Río? Por defender su fe. Él en ningún momento, ¿verdad?, renegó de su fe, al contrario, siempre su fe puesta en Dios. Tenía tanto, amaba tanto a Dios y tanta confianza en Él, que él creyó que le iba a recibir Dios Padre allá arriba, y lo recibió. ¿Cómo lo torturaron? Pues le quitaron la planta de los pies, ¿verdad? Y lo hicieron caminar con muchos dolores, lo hicieron caminar por el camino, por todo el pueblo. Él lloraba y gemía porque le dolía tanto, y le decían los soldados que dijera: muera Cristo Rey. ¿Y él qué decía? Viva Cristo Rey. Los soldados volvían a caminar y los soldados le vuelven a decir: muera Cristo Rey. Y él volvió a gritar: viva Cristo Rey, y lo mataron. Fue beatificado, santo. ¿Qué es beatificar? La Iglesia Católica lo beatifica, lo realiza santo mártir, José Sánchez del Río. Nosotros, como cristianos, ¿cómo recibimos la fe? La Iglesia Católica nos dice que el Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta la fe. En Juan 17:3 dice: el conocimiento de la fe no es posible sin el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el bautismo Dios nos regala el don del Espíritu Santo y de ahí nace la fe. Nos regala muchas cosas. Ahorita hablamos sobre la fe. Entonces, son los grandes regalos que nosotros hemos recibido en el bautismo. Cuando nuestros padres por primera vez nos presentaron a la Iglesia Católica para nosotros ser bautizados, ya de ahí, todo bautizado, tenemos el Espíritu Santo y de ahí nace la fe. Qué hermoso, ¿verdad? También dice en la palabra de Dios, en Romanos 10:17, la fe nace de la predicación y se arraiga en la palabra de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando otros nos predican la palabra de Dios, vamos a ver un ejemplo. En la Santa Misa nos están predicando la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a hacer nuestra primera comunión y si estamos llevando la catequesis, también ahí vamos creciendo en el gran amor a Dios. Y nos han enseñado también nuestros padres a quererlo,
amarlo, porque también nuestros padres pues nos van inculcando, nos van hablando de un Dios, ¿verdad? Que también ellos creen. Y hablaremos sobre nuestra catequesis, sobre la fe. Por eso nosotros tenemos esa fe y nosotros decimos que la fe no es creer en algo, sino en alguien que es Dios, ¿verdad? ¿Por qué aprendemos un credo? Porque los apóstoles creyeron en Jesús, comenzaron a transmitir el Evangelio y nos empezaron a transmitir la vida y la palabra de Dios y las obras de Jesús, el Hijo de Dios. Y al morir los apóstoles quedaron nuestro Santo Papa como sucesor de ellos, los obispos y los sacerdotes. De todo aquello en lo que nosotros creemos los cristianos se le llama profesión de fe, credo o símbolos de fe, y se divide en 3 partes divinas. Nosotros cuando vamos a aprender el credo, ahí estamos hablando de esas 3 personas divinas. ¿Quién son? El Padre, que dice: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. La segunda persona divina, que es Jesús, que nos deja el misterio de nuestra salvación. Dice: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en Santa María, la Virgen. La segunda persona divina, que significa el cirio pascual, es Jesús resucitado, la luz. Cuando nosotros, nuestros padres, nos llevan a la iglesia y encendemos la vela, significa la fe. Significa la fe. Vamos con la tercera persona divina, que es el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Son las 3 personas divinas. ¿Cómo se le llama a las 3 personas divinas? La Santísima Trinidad, porque nosotros somos trinitarios. Cuando inclusive nos santiguamos decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la Santísima Trinidad y somos trinitarios. Vamos a leer en Romanos 10:9. Porque si se proclama con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Jesús ha resucitado de entre los muertos por Dios, dice, te salvas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando el sacerdote en la misa nos dice, vamos a profesar nuestra fe, recuerdan que cada domingo que asistimos a misa, siempre pues nos dice, vamos a proclamar nuestra fe. ¿Y cuál es el primero que vamos a profesar? Sí. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y todos respondemos, sí, creo. Seguimos la segunda. ¿Crees en Jesucristo, Hijo único de Dios, que por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, que padeció y murió por nosotros y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo? Sí, creo.
¿Crees en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica? Sí, creo. ¿Crees en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Todos contestamos. Esta es nuestra fe, la fe de la iglesia, que nos gloriamos en profesar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, dar este catecismo, por darnos la vida. Gracias por darnos tus sacerdotes, tus obispos, nuestra Iglesia Católica. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chicos, vamos a terminar con una canción, pero antes que esto, estamos esperando sus tareas, que continúen realizándolo para que se pueda llevar pues la catequesis. Y terminamos con una canción que dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Gracias, chicos. Espero estén bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias.